R, ¿cierto? Y nos queda faltando el siguiente eje coordenado, mientras primero voy a mover esto acá, es un poco más abajo. El siguiente eje que nos falta representar pues es el angular, ¿cierto? Entonces busquémoslo hacer acá con esta curva. Lo podemos representar así. Acá. Y entonces tracémosle una línea más delgada aquí. Una línea más delgada, ¿cierto? Y aquí tenemos el otro eje que es el eje angular, ¿cierto? Bueno, entonces este va a ser, normalmente es teta, ¿cierto? Pero entonces teta en el teclado creo que es Q. Aquí, ¿cierto? Pues aquí le decimos que el tipo de letra sea símbolo. Listo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestros 3 ejes coordenados, que ahora ya no son X, Y, Z, sino que ahora son R o X, R, teta, ¿cierto? Esta de hecho la podemos aproximar un poco más aquí. Muy importante, mire, porque me tomo todo el tiempo y la cosa, porque cuando nuevamente decimos, cuando estamos revisando sus trabajos, pues esta es una de las cosas principales, ¿no? O sea, casi que la primera cosa que hay que dibujar son los ejes coordenados, ¿no? Muy bien, entonces acá, volviendo a nuestra historia, en la siguiente diapositiva vamos a ver un rectángulo ahí, ¿cierto? Un rectángulo que estoy enmarcando, ¿no? Es para explicarlo muy bien de qué vamos a estar considerando, porque ahora vamos a empezar a trazarle unos vectores a esto, unas fuerzas. Y obviamente pues uno tiene que tener muy claro de qué está hablando, ¿cierto? Bien, aquí estamos haciendo referencia. Ese elemento cilíndrico tiene un espesor de R, ¿cierto? Un espesor de R, o sea, tiene un radio R, un espesor de R y un ancho de X. De entrada, fíjese, ya vamos a estar descartando el eje angular, el teta. ¿Por qué lo vamos a estar descartando? Porque adicionalmente, pues, en la consideración de flujo laminar, estamos considerando lo que se denomina un flujo irrotacional. Bueno, este no es un flujo rotacional. ¿Qué puede ser, no? Pudiera suceder. Imagínense que este cilindro estuviera girando acá. Podría, no es imposible, ¿no? ¿Cómo se puede de pronto lograr eso? Pues usted pone a circular por aquí un fluido, ¿cierto? A una velocidad suficientemente baja, de tal manera que el Reynolds sea tan pequeño que usted esté en el régimen laminar. Pero imagínese que además de eso, usted ponga a girar el tubo, ¿no? Entonces imagínese que eso podría generar incluso también entonces un movimiento rotacional, que no es la situación. Bueno, no es el caso, por lo tanto, tener más desaparecibles fuerzas que también se pueden generar allí, ¿cierto? Listo, mire, entonces por eso, fíjese por qué hacía como tanto énfasis, porque es que si uno mira este gráfico, esta imagen así de primerazo, pues queda perdido, ¿sí o no? Ya no la tiene clara de qué lo que estamos hablando acá. Aquí entonces ya tenemos claro que este es el centro del tubo,
¿cierto? El centro del tubo, que aquí está el eje radial, ¿cierto? El eje radial, de hecho aquí podríamos poner también que este es el eje axial, pero en el eje radial, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos este rectángulo que representa el corte, ¿cierto? O sea, es el corte longitudinal, ¿cierto? Dice que no es un corte transversal, ¿no? Ahí esas expresiones también hay que tenerles cuidado, ¿no? Este de aquí, este anillo que estamos viendo acá sería como un corte transversal, ¿sí o no? Usted hace un corte transversal del tubo, mientras que este rectángulo aquí lo que estamos viendo es un corte longitudinal o un corte axial, ¿cierto? Y prestemos atención también porque como solamente estamos trabajando con este rectángulo, fíjese, solamente arrancamos o lo visualizamos con este rectángulo, en algún momento hay que ese rectángulo hacerlo girar una revolución. ¿Se acuerda cuando en cálculo se resuelven problemas de sólidos de revolución? Los sólidos de revolución. Entonces, ¿cómo construimos este elemento cilíndrico? Pues cogiendo este rectángulo y dándole una vuelta completa. Bueno, que es lo que denominamos un sólido de revolución. Bueno, aquí también eso lo tengamos también muy en cuenta. Entonces, esta es nuestra representación aquí, pero sabemos de qué estamos hablando. Bueno, es lo que espero que esté claro, que no nos olvidemos pues del asunto. Ahora sí pensamos en ese cuento, ¿cierto? Con lo que comenzamos de que, es que por el centro hay una fuerza como de arrastre y afuera hay una fuerza como de frenado. Ya vamos a empezar a ponerle magnitudes, ¿cierto? La cuenta de eso. ¿Cómo podemos representar esta primera fuerza de acá? ¿Cierto? Esta es la fuerza, acuérdense que está ejerciendo el cilindro que va por dentro, y el vecino, ¿cierto? Que está ya más adentro, más interno en la tubería. ¿Y cómo calculamos la fuerza? Entonces, ¿la fuerza qué es? La fuerza es el esfuerzo, ¿de acuerdo? El esfuerzo cortante, que en este caso manejamos la convención de doble subíndice. No sé si recuerdan cómo se maneja la convención de doble subíndice. Aquí, ¿por qué es tau sub Rx? Acuérdense que el primer subíndice indica dónde se está aplicando el esfuerzo y el segundo subíndice indica en qué dirección, digámoslo, hacia dónde o en qué dirección, ¿cierto? Entonces, esto se está aplicando a un R determinado, ¿cierto? En este caso el R, pues es este de acá, pongámoslo aquí, ¿cierto? Este es el R, entonces es en un R específico, en un R, y en qué dirección, pues en la dirección X. Por eso aquí le ponemos que esto es un tau sub Rx. Ese esfuerzo, pues pensándolo, si quiere desde el punto de vista dimensional, este esfuerzo tiene unas unidades de pascales sobre metro cuadrado, ¿cierto? Los pascales por metro cuadrado. Aquí es Newton, perdón, ¿no? Estaba enredando pascales con... Aquí es Newton por metro cuadrado, ¿no? Eso es un fantasma que queda, ¿no? Ese es el fantasma ahí ¿cierto? Con Newton por metro cuadrado, pues que son pascales. Bueno, si multiplicamos pues, por el área de acción, pues eso nos va a dar en newtons, que es la fuerza. ¿Cuál es el área? El área pues es 2πr de x, ¿cierto? Que es el 2πr, que es la circunferencia, ¿cierto? Estamos hablando de cuál estamos hablando ahí. Mire, estamos hablando de este de acá, ¿cierto? Estamos hablando de este. Entonces eso es 2πr, ¿cierto? Uy, ahí me salí, pero bueno, para que se note. Eso es 2πr, ¿sí o no? Multiplicado por dx, que es el ancho. Ese es el área
Entonces hablamos de esta área interna de aquí, ¿cierto? Esta área de aquí, la interior. Entonces aquí nos queda el esfuerzo multiplicado por el área, pues obviamente eso me da la fuerza, ¿cierto? Esa sería la fuerza con la cual se está arrastrando, la fuerza interna que está experimentando, ¿cierto? Ese cilindro. Mientras que tenemos la externa también. La externa va en contra, ¿sí o no? Va frenando. Lo mismo acá. Entonces, nuevamente aquí cómo se manipula, digamos, es el esfuerzo, ¿sí o no? Sino que lo expresamos en estos términos. Esto es lo que pudiéramos llamar que este es el esfuerzo cortante, ¿cierto? Que está experimentándose en un R más dr, ¿cierto? Porque fíjese que el primer esfuerzo cortante lo estamos calculando aquí, ¿sí o no? Pero el otro esfuerzo cortante lo estamos calculando aquí más abajo. Pongámoslo en rojo que se vea pronto un poco más de contraste. Entonces, es el esfuerzo cortante en R más dr. Pues en la dirección X también, ¿no? Entonces es en R más dr. El R más dr lo representamos usando expansiones de Taylor, ¿cierto? Expansión de Taylor acá, en donde pues usted puede expresar una función en X más de X como la función en X más la derivada de la función con respecto a X por dx. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo aquí para la representación. Eso es en cuanto al esfuerzo. En cuanto al área, el área también cambia porque el área es un poquito más grande, ¿sí o no? El área hay que contarla por fuera, entonces tiene que expresar el área, ¿cierto? El área ahora es en un R más dr. Ya estamos, así como aquí era, esto era el esfuerzo en Rx multiplicado por el área, pero el área en una distancia R, ¿cierto? El que estaba por arriba. Este es este producto que estamos viendo acá. El producto que estamos viendo abajo es la fuerza en R más dr, que es el tau en N más dr, por el área en N más dr, ¿cierto? Esto es la fuerza en R más dr. ¿De acuerdo? Me dicen, sí, si vamos bien, si se está escuchando, si hay inquietudes, bueno, me cuentan. Obviamente ahora vamos a sumar estas fuerzas, pero pues como tienen signos contrarios, se cancelan algunos términos y eso, ¿cierto? Esas serían las fuerzas entonces. Estas se denominan como las fuerzas de superficie, ¿cierto? Fuerzas de superficie producidas por los esfuerzos y producto de la viscosidad. O sea, fíjense que ya va a aparecer la viscosidad. Después metemos el modelo aquí para el tau y ahí nos acordamos que tau es igual a mu por du, en este caso será dr, ¿cierto? No es de y, sino de r. Entonces aquí obviamente es donde va a aparecer la viscosidad. Estas son esas dos fuerzas entonces. Nos faltan otras dos fuerzas, ¿cierto? Que serían las fuerzas de presión. O sea, serían las fuerzas normales. Estas es las que llamamos tangenciales, ¿cierto? Fuerzas cortantes. Mientras que hay otros dos tipos de fuerzas que son ya generadas por la presión, que son los esfuerzos normales. Bueno, por la izquierda, ¿qué tendremos? Será la presión que haya por la izquierda multiplicado por el área. Entonces, resaltemos las áreas. Mire, esta es la área, ¿cierto? En X. O sea, el área que consideramos en X versus el área que consideramos en R. Por favor, hagamos el contraste, ¿cierto? El área que consideramos en X, ¿cuál área? Pues es esta área de acá, ¿sí o no? Este es el área que consideramos en X. Bueno, aquí pintémosla, remarquémosla aquí encima. Ustedes, pues yo creo que está bien, ¿cierto? Se ve feo, pero es para entender y creo que ayuda, ¿no? Este es el área en X. Bueno, el área en X. ¿Cómo calculamos esa área en X? Entonces, 2πr, ¿cierto? Que sería la del
la circunferencia multiplicado por el de R, que es el espesor. Bueno, es el área en X. Y acá, fíjese que nos va a quedar la presión, ¿no? Esto es la presión en X. Pero aquí vamos a tener la presión en X más de X, que nuevamente la expresamos usando expansiones, multiplicado por el área en X más de X. Pero es que, ¿qué pasa con el área en X más de X? El área en X más de X es igual al área en X porque es que en la dirección axial no hay cambio de área. Entonces, que eso fuera, por ejemplo, una tubería o un segmento cónico, ¿cierto? Si fuera un segmento cónico, ahí sí tendríamos que tener consideración del cambio en las áreas. Pero es que en este caso es una tubería de diámetro constante, por lo tanto el área en X es igual al área más de X, entonces aquí no va a haber lío con eso también. Simplemente sigue siendo 2πr. ¿De acuerdo? Pues ahora sumemos toda esa cosa. Primero, antes de eso, entonces debo yo quiero, vamos a mantener esos cambios ahí que me parece que esto vale la pena para después revisar la presentación. Entonces aquí digámosle que esto va a aparecer. Listo. Entonces nuevamente acá. Volvemos acá, ¿cierto? Entonces ya tenemos claro esas expresiones, ahora hay que sumar todo eso. De todas maneras, hay que tener en cuenta algo, digamos. Fíjese que si clasificamos, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a tener, entonces, por un lado las fuerzas de presión, y por otro lado las fuerzas viscosas. Ojo a un detalle aquí de signos. Bueno, detalle de signos. Esta primera expresión, ¿cierto? Nos queda positiva porque obviamente pues todos estos términos son positivos, ¿cierto? El R debe ser positivo, no hay manera, ¿cierto?, de que el radio sea negativo, el de X y el de R son positivos, pero aquí tenemos un signo negativo. Bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Pues sale de sumar, digámoslo, la fuerza de presión en X. Esta será la fuerza de presión en X más de X, ¿cierto? Entonces, la fuerza de presión en X, pues es la presión por el área. La fuerza de presión en X más de X, nuevamente es la fuerza por el área. Lo que pasa es que cambia la fuerza porque la presión va a cambiar, ¿cierto? La presión va a cambiar. Entonces, ¿de dónde viene este resultado de las fuerzas de presión? Esto es tomar la fuerza de presión en X y restarle la fuerza de presión en X más de X. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted hace esa diferencia, fíjese que aquí en la fuerza de presión en X más de X le aparece presión en X por 2πr de R, ¿cierto? Cuando se disuelve este binomio. Entonces le queda presión en X por 2πr de R. Mire que es igualito a esto, presión en X por 2πr de R, entonces se cancelan. Bueno, este término de aquí se le va a cancelar con esta presión de acá. Y el que sobrevive es dp de X, pero con un signo negativo, por eso aparece este signo negativo, ¿de acuerdo? Pero entonces fíjense que el dp de X, ¿qué le va a pasar a la presión a medida que se va avanzando en el flujo? La presión va disminuyendo, ¿de acuerdo? Eso de pronto lo vemos como ya por sentido común o por experiencia, ¿cierto? A medida que este flujo vaya avanzando, la presión va a ir cayendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el dp de X, ¿cierto? El dp de X va a ser negativo. Bueno, el dp de X es negativo, por eso es que decimos que aquí hay un signo negativo. Y como esto es menor que 0, al final esto tiene un signo que es
positivo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar acá? Esto sí no lo vamos como a verificar, digamos, eso posteriormente lo tendremos. La suma de las fuerzas viscosas también va a dar positivamente. Bueno, digamos que por este lado sí es claro, en el sentido de que aquí, pues obviamente bueno, eso todavía no lo alcanzamos a percibir acá en realidad. Fíjese que el esfuerzo cortante, ese nos va a quedar con un signo negativo. A ver cómo lo podríamos visualizar en este momento. En este momento lo podríamos visualizar por aquí, vean. El tau sub r de x va a ser, por ejemplo, mi por el cambio de la velocidad con el radio. ¿Cierto? Tau sub r de x es mu por du de r. La viscosidad lógicamente es positiva, ¿sí o no? La viscosidad es positiva. Pero ojo que le pasa al du de r, ¿cierto? ¿Cómo está variando la velocidad con el radio? Fíjense que a medida que aumenta el radio, la velocidad disminuye. ¿Están de acuerdo? Pensémoslo acá, vean. Esto aquí tiene signo negativo. Esto tiene signo negativo. Porque es que voy a como a sobrecargar acá las imágenes. Fíjese que este es el centro del tubo, ¿sí? Centro del tubo. En el centro del tubo la velocidad es máxima, ¿sí o no? Velocidad máxima. Pero aquí el radio vale 0. R igual a 0. Entonces, a medida que usted va aumentando el radio, ¿qué le pasa a la velocidad? La velocidad decrece, ¿cierto? Entonces eso hace que la derivada, ¿cierto? El du de r sea negativo. Bueno, entonces fíjese acá. Aquí tiene un menos 2pi por tau, pero es que tau también es negativo, entonces esto le da positivo. Bueno, esto le da positivo. Y acá, esto nos falta demostrarlo, eso sí, también va a resultar negativo, bueno, y eso nos va a hacer que aquí al final nos dé positivo. ¿Vale? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque es que fíjese que tiene que haber un balance de fuerzas, pero tenemos dos términos que tienen signo positivo. Si llegamos a sumar esto aquí nos va a dar 0, bueno. Es como para justificar que acá lo que tenemos que aplicar es una diferencia. Bueno, una diferencia. En otras palabras, lo pudiéramos también mencionar como en términos de que las fuerzas viscosas, ¿cierto?, se oponen a las fuerzas de presión. ¿Vale? Bueno, eso es el origen de dónde vinieron esos términos ahí. Pues eso se puede encontrar. Bueno, eso todo es para justificar, para que toda esa suma nos dé igual a 0. Por eso aquí estas están, estas son las fuerzas de presión, mientras que aquí están las fuerzas viscosas que se oponen. Bueno, por eso aquí tienen los signos opuestos, o sea, como si estuviéramos fuerzas de presión menos fuerzas viscosas, ¿vale? Y bueno, esta es nuestra expresión. Ya hasta ahí digamos que es la parte más llena, cargada, ¿cierto? Más cargada de términos. Pero ya de aquí en adelante vamos a poder empezar a simplificar. Oiga, descubrí una cosa curiosa aquí. Lo estoy escribiendo acá con otro. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En la diapositiva anterior tengo una duda. Venga, no le escucho muy fuerte, voy a subir un poco mi volumen a ver si es que lo tengo muy bajito. Denme un segundo, ya subo el volumen aquí. Bueno, ahora sí, hábleme, ya le subí al volumen. ¿Sí, ya me escucha mejor, profe? Sí, bastante. Listo. Que si podemos revisar un poco la diapositiva anterior, por favor. Sí, denme un segundo, voy aquí a que me digan esto, ¿no? Si lo descarto.
Listo, ¿esta? Sí, profe. Es que yo estuve revisando el tema del balance aquí de las fuerzas viscosas Ajá. y tengo una duda. Es que me parece que se desprecia un término, ¿cierto? Cuando se hace esa suma de las fuerzas viscosas. Lo digo El porque, cuadrático en radio, sí. sí, ¿cierto? El que Sí, quedaría señor. como un dr al cuadrado, Sí, sí, señor. porque es muy pequeño, ¿verdad? O sea, ese lo puedo despreciar por eso. Sí, el cálculo, ese es del cálculo diferencial. De hecho, es la misma justificación que tendríamos aquí. Mire, cuando hacemos esta expansión en series de Taylor, ¿qué se está haciendo aquí? En realidad, aquí se está truncando a los términos de orden superior. ¿Estamos de acuerdo? Porque la expansión rigurosa aquí tendría que llevar todas las órdenes aquí de segundo, de tercero, de cuarto orden, ¿cierto? Y aquí es donde aparece el dr cuadrado, el dr cubo, el dr a la 4. Sí, sí me hago entender en las series de expansión. En el cálculo diferencial usted hace esa aproximación. Entonces usted, y gracias sí por la observación, aquí se descartan los órdenes superiores pues a uno, ¿no? Esta es la deriva, el término de primer orden, ¿cierto? Aquí tendríamos que estar sumando los órdenes de mayor, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. Eso lo estamos descartando. Y ese segundo orden aparece, es correcto lo que usted está diciendo, cuando se desarrolla la multiplicación acá, ¿cierto? Cuando se desarrolla este producto, fíjese que es el producto de dos binomios. Este es un binomio y este es el otro binomio. Entonces, cuando usted desarrolla el producto de dos binomios, le aparecen pues cuatro términos. El primer término se cancela al desarrollar el binomio, se cancela con la fuerza interna, ¿cierto? O sea, si nosotros desarrollamos esto acá, quiera hagámoslo en un momentico aquí, vea. Aquí nos va a quedar este 2pi por dx, nos queda afuera, ¿cierto? Entonces este nos queda 2pi dx, así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer término al desarrollar el producto de los dos binomios? Pues va a ser tau su rx, ¿cierto? Multiplicado por el primer término de acá, que es r, ¿cierto? Por r. Ese es el primero por el primero. Ahora el primero por el segundo. Primero por el segundo va a ser más tau su rx de r, ¿cierto? Digamos que aquí ya desarrollamos el primer término por el segundo binomio. Ahora viene más. El segundo del primer binomio por el primero acá. Eso nos queda de tau, perdón, ahí me equivoqué con la. Y nos queda de tau su rx de r, ¿cierto? Estamos este por este primero, entonces queda r por dr. Bueno, y aparece un último término que sería el de tau su rx de r por el de r cuadrado. ¿De acuerdo? Y es donde decimos, este término, esto es de segundo orden, este término no lo consideramos porque es un diferencial de segundo orden. Y al hacer, como les decía, esta consideración estamos descartando esos primeros, descartando todo lo que sea superior a primer orden. Sí, señor. Por eso, digamos que quedan estos tres términos. Luego, cuando se hace la diferencia, entonces lo que sucede es que fíjese que aquí tenemos tau su rx por 2pi r de r, ¿cierto? Lo escribo así porque es que yo sé que de pronto no lo ven. Ese está acá. Mira, aquí aparece 2pi de x, 2pi x por r por tau.
Entonces este término también se va y solamente nos quedan estos dos términitos de aquí que corresponden con esta expresión que está acá. Bueno, pero sí, claro, sí, muy de acuerdo y gracias por la... ¿Sí quedó claro eso? Ahí. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces fíjese que acá, aquí que vamos a tener, aquí entonces ya podemos empezar a cancelar términos, como esto igual a 0, pues que nos van, por ejemplo, el 2, ¿cierto? Puedo cancelar el 2, puedo cancelar el pi, podemos cancelar el pi, podemos cancelar el... a ver si nos conviene o no nos conviene. Ves que conviene y no conviene, ¿cierto? Aquí sí, sí conviene. Entonces fíjese que se nos va de R y de X, de R y de X, se nos va. Y ya, ¿cierto? Fíjese que aquí, por ejemplo, este término solamente va a sobrevivir el R Tau sub Rx. Aquí solamente el de P de X, ¿cierto? Y aquí el de Tau sub R de R, y entonces por eso nos aparece esta expresión, miren. ¿Vale? Para esta expresión. Aquí se hace una jugadita, ¿cierto? Se hace una jugadita con estos dos. Miren, con estos dos. Fíjense que estos dos los podemos agrupar ahí haciendo, como les digo, un truquillo, ¿cierto? Y es pensar en a qué corresponde la derivada del producto de R por tau con respecto a R, ¿cierto? Dice que esto es la derivada de un producto. Entonces, ¿qué pasa si desarrollamos la derivada de este producto? Pues nos queda la derivada del primero por el segundo. ¿Pero qué es la derivada de R con respecto a R? Pues es 1, ¿sí o no? Entonces el primer término de aquí va a ser este de aquí, miren. Es tau sub Rx. Más la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo término, pues simplemente la dejamos expresada. Entonces nos queda la derivada de tau, ¿cierto? Sub Rx, tau sub Rx con respecto a R, multiplicado por el segundo, pues que es el radio, fíjese. Entonces fíjese que estos dos términos que estamos viendo acá corresponden con esta derivada en realidad, ¿cierto? Por eso fíjese, lo podemos ahora agrupar así. Bueno, podemos ahora agrupar así. Esta expresión ahí, ¿cierto? Está ahí. Bueno, aquí se me cambió el diferencial al total, pero fíjese la situación que se está presentando acá. Aquí tenemos dos tipos de diferencial, ¿cierto? Un diferencial que es con respecto a la distancia versus un diferencial que es respecto al radio, y resulta que esa cosa siempre va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir ahí es que cuando usted tiene la situación de que tiene dos expresiones diferenciales y al final todas les dan, eso siempre le va a dar 0. Esto solamente es posible si cuando tomemos estos diferenciales de acá, pues son términos constantes, ¿vale? Porque es que fíjese que es para cualquier R y para cualquier X, ¿no? Estaríamos diciendo que hay dependencia entre las dos, no son independientes, ¿cierto? No son independientes. Entonces, lo que establecemos es que cuando estemos pensando en esta diferencial y en esta diferencial, en realidad la única manera que eso llegue a ser posible es porque sea igual a una constante. Aquí simplemente pues lo que se hizo fue dividir por R, ¿cierto? Una división por R, y aquí como hay signos contrarios, fíjense que aquí nos queda un igual. Pero entonces aquí hay sobre todo esta conclusión primera que aparece aquí, miren. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos diciendo es que el de P de X es constante. Eso aplicado, digamos que es la razón por la cual cuando usted tiene una tubería, ¿cierto? Usted tiene un flujo por acá en una tubería, usted tiene una distancia KL.
la presión, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos una presión en 1 y una presión en 2. Lo que está diciendo es que la presión cae de manera constante, ¿cierto? La variación de la presión en X es una variación constante. O sea que si nosotros lo viéramos acá en un gráfico, ¿cierto? Ahora sí pensemos que este es el eje X, ¿cierto? Este es el eje X y aquí tengo la presión P. Vamos a tener un punto aquí donde la presión vale 1 y un punto aquí más abajo donde la presión vale 2, ¿cierto? Esos son los dos puntos. Y aquí voy a tener un punto, o si quiere pongámoslo de una vez como 2 puntos, en los cuales la distancia de separación es la distancia L, ¿cierto? Pudiéramos llamar esto un X1 y un X2. Pues lo que estamos diciendo aquí, que fíjese que es algo que, bueno, este vendría así en realidad, que es algo evidente, era esta acá, que es algo evidente, es que si pensamos en la pendiente de aquí, ¿cierto? Esta pendiente de aquí, esto tiene una pendiente que se llama dP de X, ¿cierto? Es esto de acá. Y simplemente lo que estamos diciendo es que esto es una constante. Entonces se valida, ¿cierto? Se valida eso. Lo que sí, ojo, ¿cierto? Es que esa constante es menor que 0. ¿Cierto? La constante va a ser negativa y ya miramos las implicaciones de eso. Pero es eso, ¿sí o no? Ahora, eso es una gran ventaja porque es que ahora ya podemos integrar eso relativamente fácil. Y acá digamos, casi que olvidarnos de que esto es una derivada o también llamarlo delta P sobre delta X, o inclusive con más frecuencia lo vamos a llamar delta P sobre L. Que es la caída por metro lineal de tubería. Entonces, hay tablas de cuando, por ejemplo, usted puede comprar una tubería comercial, digamos, ¿cierto? Usted va y compra, eso viene por tramos de 6 metros típicamente, ¿cierto? Cuando usted compra un tubo, son tubos por estándar, se acostumbra a que esos sean tubos de 6 metros, ¿cierto? Y usted sabe que va a transportar agua, entonces usted ya sabe que por ese tubo, por cada metro de tuberías, la presión se le va a caer, no sé, 10 pascales, vale, un kilopascal. Bueno, pues obviamente también dependiendo del flujo que usted transporte, pero uno ya tiene en la mente por cada metro de tubería cuánto se le va a caer la presión. Bueno, hasta ahí vamos, ¿está bien? Dice que el siguiente paso, entonces, en realidad es más que todo lo que más nos va a interesar es resolver esta parte, ¿sí? Esta parte de la integral o del problema de la igualdad. Porque de nuevo, esto no es problema, este delta P delta X, ¿vale? Esa es la caída de presión por metro lineal. Aquí lo que está es esta misma expresión despejada, ¿sí? Perdón que esta quedó un poco confusa ahí entre tanta raya. Pero lo que hacemos es pues despejar acá, ¿cierto? Despejar y entonces yo la voy a copiar y a pegar acá mejor. No me gusta cuando sale algo como así de la nada, ¿no? Fíjese que esto viene de aquí. ¿Cierto? Nos habíamos quedado en este punto. Entonces, me quedo con animación, quitémosla. Esto aquí porque está tan raro. Así. Ahí, ¿cierto? O sea, nos habíamos quedado en esto. Nos hemos quedado aquí. En realidad, entonces, nos quedamos con esta parte, ¿cierto?
Y entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el dr tau, ¿cierto? Diferencial de r tau. Y pues este dr pues simplemente va a pasar acá y el r, fíjese, ¿cierto? Entonces aquí nos queda r de r por el delta p delta x, que acuérdese que esto es un número, eso vale 3, 8, 9, 15, lo que usted quiera, pero es un número constante. Entonces esto no nos debe estorbar, ¿sí? Esto no estorba ya, se ve feo, ¿cierto? Se ve extraño, pero eso es un número, 4, 9, 4.5, lo que usted quiera, pero es un numerito. Entonces no, ¿cierto? Es como una araña brava de esas que uno le tiene miedo, pero no, eso no es nada extraordinario. Y lo que tenemos que hacer ahorita, pues simplemente resolver una ecuación diferencial que es muy simple, digámoslo, ¿sí? Es una ecuación diferencial en donde en el lado izquierdo que tenemos un diferencial de un producto, pero al fin y al cabo pues es fácil de resolver, ¿cierto? O sea, aquí ya tenemos que pensar que aquí vamos a tener una integral acá y una integral a este lado. Fíjese que ya de una vez está saliendo ese delta p delta x, ¿sí? Voy a borrar este, ¿cierto? Nosotros queremos resolver esta integral, digamos, esa ecuación, resolver esa ecuación diferencial, ¿sí? Donde esto sale de la integral, el delta p delta x sale de la integral porque eso es un término constante. Y ahorita lo que sigue es pues resolver el problema desde, fíjese, para el radio, desde el centro del tubo. ¿Están de acuerdo? Hay que resolverlo desde el centro del tubo hasta la pared. Eso se puede resolver. Perdón, ahí todavía no lo hacemos hasta la pared. Eso se podría resolver hasta la pared. Pero digamos que por el momento no lo vamos a resolver hasta la pared, sino hasta un radio R cualquiera. ¿Cierto? Mejor así porque nos queda para cualquier R. Para cualquier R. Aquí, fíjese, esta es la integral acá del lado izquierdo. La integral de aquí. Pues es una integral directa, ¿sí? Aquí no hay nada, aquí es lo que hay es R por tau sub X. Entonces aquí será el límite inferior es cuando R es igual a 0, ¿estamos de acuerdo? R es igual a 0, entonces aquí es 0, voy a escribirlo así muy 0 veces el esfuerzo. Entonces obviamente esto es 0. Y acá pues es R por tau sub Rx. Estoy yendo suave porque es que quiero que esto quede bien presentado porque como les digo, de aquí se desprende todo el resto casi. ¿Sí? Entonces por eso estoy dándole con calma a esta parte. Bueno. Fíjense, entonces de una esto sale muy, muy directo. Sí, mire a la izquierda que tenemos. A la izquierda simplemente nos queda R por tau, o tau por R, como usted lo quiera ver, ¿cierto? Y aquí nos queda esta integral, pues desde 0 hasta R, ¿cierto? De la integral de R por dr. La integral de R por dr, pues es R cuadrado medios, ¿cierto? R cuadrado medios, evaluado en R. Más, si usted quiere ver, pues una constante de integración, pero ya estamos viendo aquí que efectivamente esa constante de integración, pues es 0, ¿sí? Fíjense que aquí yo le pongo esta otra justificación, pero aquí ya claramente se ve que esta constante es igual a 0, ¿cierto? De todas maneras, es bueno también hacer este análisis. El esfuerzo cortante en el centro debe ser 0 también, ¿sí? O sea, pensando en el término a la izquierda. Pero eso simplemente esa constante de integración ahí se va. Bueno, muy bien, fíjense que ya con esto
¿A qué llegamos? Llegamos a una expresión en realidad que nos va a permitir decir cuánto vale tau como función del radio. Bueno, te van a cancelar este radio, se va con este radio de acá. Y entonces lo que nos queda es que el esfuerzo cortante, ¿sí?, es igual a R medios de delta P sobre delta X, que ya vimos que era constante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el esfuerzo cortante es una función lineal del radio. O sea, él varía linealmente con el radio. Y ojo que ahí también llamo la atención en un elemento. Fíjese que todavía no hemos dicho que sea newtoniano. No hemos metido tau igual a mu de u de r para decir que es fluido newtoniano. Fíjese que es muy interesante, ¿cierto? El perfil es lineal del esfuerzo y no necesariamente para fluido newtoniano. Ojo, ¿de acuerdo? Que ese lineal de una lo manda newtoniano, ¿cierto? Cuando usted le dicen perfil lineal y usted inmediatamente el cerebro le manda que eso es newtoniano. No, aquí no necesariamente. Bueno, y además de eso, acuérdese que el delta P delta X o el delta P sobre L es negativo. ¿Se acuerda? Que es la caída de presión, lo que uno llama, ¿cierto? La caída de presión o la diferencia de presiones, esa es negativa, porque disminuye, ¿cierto?, con la distancia. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si nosotros pensamos en el gráfico, aquí vamos a pensar en el diagrama de esto. Lo que pasa es que aquí en este caso hay que tener cuidado que el eje, aquí está, pues este es X, ¿cierto? Este es X, pero, perdón, yo lo pongo acá arriba los ejes coordenados, ¿cierto? Vamos a pensar que este es X y que este es el radio, ¿no? Este es el radio. Entonces, aquí lo que vamos a representar es el esfuerzo cortante. Vamos a ponerlo, pintémoslo hacia arriba, ¿sí? Para presentarlo mejor acá. Pues también lo podíamos hacer así, pero pintémoslo mejor hacia arriba. Bueno, entonces más bien pongamos aquí la X y aquí pongamos el esfuerzo cortante. Uy, me quedó torcido, pero bueno. Tau sobre X, ¿cierto? Es que estamos diciendo que no sé por qué aquí era más bien con el, es que es para visualizarlo, quiero mostrarlo cómo varía con el radio. Más bien así, perdónenme, este grafiquito yo lo tengo creo que más adelantico, pero no sé por qué me compliqué acá la vida. Este sería para visualizarlo mejor. Aquí más bien pongamos el radio, ¿sí? Y en este eje X pongamos el esfuerzo cortante, así es que es la cosa. Vamos a subir X. ¿Vale? Entonces fíjense cómo nos queda representado. Si el radio vale 0, ¿cierto? Si el radio vale 0, pues esto es, de nuevo, insisto mucho en eso, ¿cierto? Esto es el centro del tubo. En el centro del tubo el esfuerzo cortante es igual a 0. Vamos a pintarlo aquí, vean. No sé por qué me compliqué tanto con este dibujito. O sea, si ahí está 0, entonces más bien pongamos el radio ocasión. El eje, pues. Este es el radio. ¿Cierto? El radio, entonces aquí si en el centro del tubo el radio vale 0 y allí el esfuerzo cortante es 0. Ahorita discutimos más sobre eso porque es que vale allí. Pero a medida que va aumentando el radio, ¿sí?,
A medida que va aumentando el radio, pues el esfuerzo cortante también va aumentando, pero es que es con un signo negativo, entonces el bien es así. Y es lineal, ¿no? Y supongan ustedes que aquí está el radio del tubo. De R mayúscula sea el radio del tubo. ¿Cierto? Entonces, si pensamos en los esfuerzos cortantes, diferentes esfuerzos cortantes, ellos van a estar aquí, ¿verdad? Pero van a tener este sentido, digamos. ¿Vale? Es lineal. Una dependencia lineal. Donde la pendiente de esto, la pendiente de esta línea recta, es el delta P, delta X. Bueno. Esa es la expresión entonces del esfuerzo cortante. Fíjese que aparece uno muy importante, que es justamente aquí en la pared, ¿sí? Fíjese que si el radio vale, si R es igual a R mayúscula, quiere decir que estamos ya ubicados en la pared. Ahí es donde tenemos el máximo esfuerzo cortante. Y a ese lo denominamos tau sub W, que es el esfuerzo cortante en la pared. Aquí abajo está, ¿sí? El esfuerzo cortante en la pared. Entonces ahí quiero preguntarles, ¿por qué será que es tan importante el esfuerzo cortante en la pared? Mientras que yo escribo aquí, ¿por qué será muy importante el esfuerzo cortante en la pared? Profe, se me ocurre a mí para analizar pérdidas, puede ser, sí, por la misma interacción del fluido con la pared. Pues fíjate, lo que pasa es que para las pérdidas, pero cuando hablamos de las pérdidas, por ejemplo, pensamos en un tramo de tubería, digamos, y me quedó ahí extraño, pero bueno, tú piensas en un tramo de tubería, ¿cierto? Aquí, ¿qué va a pasar? Digamos, entre más largo sea el tubo, mayores son las pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Cuando tú piensas en las pérdidas, pues tú estás pensando en lo que le está pasando al fluido a medida que va, digamos, avanzando por la tubería. Y entonces las pérdidas son pérdidas de energía. ¿Cierto? Eso lo puedes relacionar acá con el esfuerzo cortante en la pared. No. Mucho, ¿cierto? Entonces, por otro lado, cuando nosotros hablamos de esfuerzos, típicamente ¿hacia qué nos vamos? Hacer como cálculos de que... De viscosidad, profe. Bueno, sí, puede ser, ¿cierto? Digamos que uno de los ejercicios de los típicos que uno hace es encontrar la viscosidad. Pero, por ejemplo, cuando usted calcula la viscosidad, lo hace porque conoce qué. Usted puede encontrar la viscosidad conociendo. Si el fluido es newtoniano, no. De la fuerza en la pared del fluido que hace, la fuerza que hace el fluido en la pared del tubo. La fuerza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, están relacionados, digamos. Si usted conoce la fuerza, pues calcula el esfuerzo, ¿cierto? Y con el esfuerzo puede llegar a la viscosidad, eso es cierto. ¿Vale? En este caso, lo que encontramos, lo que podemos determinar, digamos, fíjese de esta manera acá. Este delta P, delta X, lo podemos determinar
relativamente fácil. Mire, usted tiene una tubería así, entonces usted tiene aquí este punto 1 y tiene este punto 2, y usted a esto le puede instalar un manómetro, ¿estamos? Y usted puede saber cuánto vale del tapé. Relativamente fácil. ¿Estamos de acuerdo? Usted lo puede conocer relativamente fácil. Es simplemente pues conectarle a esto aquí un manómetro acá, o si quiere aquí le pone un manómetro en este punto y aquí le pone el otro manómetro, ¿cierto? Y usted saca el del tapé. Y la distancia también la puede medir fácil, ¿sí o no? Entonces fíjese que del tapé sobre delta X usted lo saca fácil. Y el radio del tubo, pues también, ¿sí o no? Es medir eso ahí, a ver. Pues fíjese que esto es un término realmente muy fácil de calcular. Estamos en régimen laminar, ¿no? Esto es relativamente fácil de calcular. Entonces fíjese que usted el tau W lo saca fácil, ¿sí o no? Lo saca relativamente fácil. Entonces ahora sí, ya alguien lo dijo, alcancé a oír que alguien lo dijo, por favor repítalo. ¿Para qué es que sirve ese tau W? La fuerza que ejerce el fluido sobre la pared del tubo. ¿Y eso para qué me sirve saber eso? Se me ocurre para fijarlo, no sé, se me ocurre para fijar. ¿Para qué, perdón? Para pues, entender cómo lo remito a la ecuación de momento, por ejemplo, para fijar el tubo. Es una... Exactamente para eso, para fijar el tubo. ¿Sí ve? Porque si usted no vence esa fuerza, el tubo sale disparado. ¿Estamos de acuerdo? Se tiene que vencerla. Es súper importante, ¿sí o no? De esa manera usted sabe qué fuerza está ejerciendo el fluido que se está moviendo por ahí. ¿Cierto? Uno visualiza y verá. Si usted tiene un chorro, ¿sí o no?, que va por dentro de ese tubo. Si ese tubo no estuviera bien asegurado, la fuerza que lleva ese flujo, pues arrastra la tubería. Exactamente para eso, ¿sí ve? Y fíjese, pues digamos que estimarlo no es tan complicado, ¿cierto? Entonces es un cálculo muy importante, ¿cierto? Muy importante. Muy bien, perfecto. Me gusta mucho la participación. Acá entonces, fíjese, todavía no hemos terminado, ¿cierto? Porque pues hasta ahí, pues sí, chévere saber cómo cambia el esfuerzo cortante con la distancia. Pero ahora sí lleguemos a la expresión de las velocidades, ¿no? La expresión de las velocidades. Y ya con la expresión de las velocidades, si quiere, discutimos un poco más el tema de por qué es que el esfuerzo cortante aquí vale 0, ¿cierto? En el centro. Ya lo podríamos mirar, pero pues vamos más adelante. Fíjense que ya en este momento es que ya sí podemos hacer el reemplazo, o nos toca pues hacer el reemplazo de tau. ¿Cómo es que cambia tau? ¿Cierto? Y ahí sí ya nos metemos a fluidos newtonianos. Porque es que ahora sí vamos a decir que el tau, su Rx, va a ser igual a la viscosidad por du de R. Y ahora sí, entonces, lo limitamos a que esto es para fluidos newtonianos. Bueno, ese es el cambio entonces que hacemos acá. Miren, entonces ya decimos que es de fluido newtoniano, donde ya tenemos que el tau es mu de u de R, igual a R medios por el tapé delta X, que ya le perdimos el miedo, ¿cierto? Ya esto ya uno le pierde el respeto, esto ya no tiene problema, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces es despejar, ¿sí? Entonces ahora nos queda como variables de integración. ¿Cuáles son? U, que es la velocidad, y el radio. Entonces vamos a llegar a la expresión de la velocidad como función del radio. Ya nos queda R de R, resolver R de R. Fíjese que la viscosidad es constante y esto es constante. Entonces, en realidad esto es la integral de R por dr. Yo la mando así allá de una, pero escribámoslo acá más despacio, ¿cierto? La integral, la ecuación que debemos resolver es que de U sea igual a ¿qué?
a lo que es constante acá. Vamos a escribirlo así. ¿Va? Delta P sobre L, permítame escribirlo así para irlo amansando todavía más. Delta P sobre L sobre 2 mu. Todo eso es constante. Por R de R. ¿Cierto? Du es igual a esto constante por R de R. Entonces vamos a integrar, ¿cierto? A resolver la integral desde el radio 0, ¿cierto? Hasta el radio R. Ahora bien, fíjese que aquí ya no podemos decir que cuando el radio vale 0, aquí esto vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí, vean. La velocidad en el centro del tubo no es 0. Entonces la podemos llamar por ahora que sea la velocidad máxima, ¿se acuerdan? Esto es incómoda esto. La velocidad cuando el radio es 0 en el centro es máxima. Y ahora sí, pues digamos cuando estemos en la pared, pues ya ahí sabremos que vale 0, pero por ahora no podemos decir nada. ¿De acuerdo? No podemos decir nada. Bueno, esta es la otra manera, ¿cierto? De integrar, pues usando constantes de integración. Aquí entonces nos apoyamos en que la velocidad en la pared es 0. Eso nos va a permitir calcular cuánto vale en términos de la constante de integración. Entonces, pues, ¿qué se hace simplemente? En la pared, R vale R mayúscula, ¿cierto? Y en la pared, la velocidad vale 0. Fíjese que eso nos va a permitir calcular cuánto vale la constante de integración. Y eso de una nos permite entonces saber cuánto vale la velocidad máxima, ¿cierto? Una expresión para la velocidad máxima. Entonces fíjese que queda nuevamente en términos de la caída de presión y del radio del tubo. Pues obviamente también de la viscosidad. Bueno, entonces fíjese que aquí ya tenemos el término, digamos, o la expresión para la velocidad máxima o la constante de integración. Reemplazamos, ¿cierto? Fíjense que nuevamente volvemos acá, porque como ya sabemos cuánto vale C2, lo podemos reemplazar y entonces nos queda que la velocidad como función del radio. Ahora ya nos queda pues en términos de cosas conocidas. Obviamente se puede factorizar el delta P sobre delta X y el 4 veces la viscosidad. Y otra cosa adicional que se hace es factorizar también el R cuadrado, o sea, el radio del tubo. Y viene y aparece esta forma de 1 menos R sobre R cuadrado. Varias cosas ya que podemos decir. Fíjese que es función cuadrática del radio, ¿cierto? La velocidad es una función de R cuadrado. Por lo tanto, aquí nos va a aparecer el famoso perfil parabólico. Bueno, perfil parabólico. Entonces, si pensamos ya en el tubo, ¿cierto? En que aquí viene el eje, o sea, el centro del tubo, y ahora ya pensamos en el perfil de velocidad, típicamente hacemos esto, ¿cierto? Obviamente, pues bien bonito. Y esto es un perfil parabólico. Función cuadrática del radio. Donde en el centro tenemos la velocidad máxima. Ay, ve ahí lo tenía. Me acordaba. ¿Cierto? Esta es... otra manera también de expresarlo es así, ¿no? La U máxima. Pues obviamente, ¿cierto? Si R vale 0, se va todo esto
y queda U máxima, y si R vale R mayúscula en la pared, pues queda 1 menos 1, que es igual a 0, y ahí la velocidad es igual a 0, ¿cierto? Ya terminamos con esto, miren, entonces el valor promedio, ¿cierto? El valor promedio esto viene de cuando se hizo con la ecuación de continuidad. Este valor promedio de la velocidad es la velocidad máxima sobre 2. ¿Quieren que revisemos esto? ¿O esto ya lo tienen? No hay problema con esto. Dígame si quiere que revisemos esto. Podemos revisar por qué la velocidad media es igual a la velocidad máxima sobre 2. ¿Quieren que le demos un vistazo a eso o no hay lío con eso? Díganme ustedes para ver si sigo o no. Profe, yo preferiría darle un vistazo a eso, no sé qué opinan mis compañeros. Démosle un vistacito rápido. Mire, ¿esto de dónde se demuestra? Esto se demuestra en realidad de la ecuación de continuidad del balance de materia. ¿Listo? Entonces démosle un vistacito rápido. Esta demostración es interesante, a mí me gusta. Parece chévere. Démosle rápidamente, eso sí, pues. Entonces, voy a buscar aquí. Voy a descartar. He hecho mucha raya ahí, ¿cierto? Entonces, eso sí tengo que buscar es acá. Esa parte, vean. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Pero que la velocidad promedio sea la mitad de la velocidad máxima, ¿no lo podríamos obtener de la expresión de una función promedio, del teorema pues de una función media de integral? Y sería pues integrar la expresión de velocidad con respecto al diferencial de área y dividir eso por el área. Creo que de esa manera saldría eso. Pues sí, es justamente lo que les voy a mostrar. Digamos que es de pronto en el marco de la ecuación de balance de masa. Pero sí, es que en realidad es eso. Es eso, exactamente es eso. Sí, mírenlo acá, vean. Vamos a mostrarlo aquí rápidamente. Miren lo que estamos diciendo, ¿sí? Si usted tiene flujo laminar, ya encontramos esta, ¿cierto? Que la velocidad es igual a la velocidad máxima por esto, ¿vale? Eso que usted dice, sí, digamos, estaríamos como dándolos en términos de velocidades, o sea que estaríamos sacando la densidad acá y nos quedaría eso que usted está diciendo ahorita, ¿sí? Sino que yo aquí lo tengo presentado en términos del balance de materia, pero es correcto lo que usted menciona, ¿vale? Entonces fíjese acá cómo lo tenemos planteado. Tenemos que el dm punto, o sea, un pequeño diferencial de masa que está ingresando a lo largo de este anillo, ¿vale? A lo largo de ese anillo. Acuérdense que todo lo que va en ese anillo lleva la misma velocidad, ¿cierto? Lleva la misma velocidad. Si multiplicamos ρ por b por a, pues eso nos da el flujo másico, ¿cierto? Lo que pasa es que el área, pues no es un área completa, digámoslo así, sino que es un diferencial de área, ¿vale? La velocidad, entonces, la representamos en términos del radio. Esta v de aquí, que es la velocidad, pues la representamos como u de r. Y u de r, pues es la expresión que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? Entonces, si se reemplaza aquí, entonces la integral va a ser para toda el área, ¿sí o no? Del flujo másico, que va desde el radio, desde el centro hasta la pared,
¿cierto? De ρ por u de r por dA. Y entonces aquí nos queda que reemplazamos, ¿cierto?, la expresión de u como función del radio, donde aparece el u máximo, que es una constante, por eso sale de la integral. Por eso sale de la integral. Y aquí nos queda 1 menos r cuadrado sobre r cuadrado por 2 pi r de r, ¿cierto? Que estaba, digamos, de acá del área, ¿sí? Y ahora ya nos queda todo en términos del radio, fíjese. Y esto pues es integrar. Entonces aquí, ¿qué pasó? Este r va a aparecer acá como con el 1. Entonces va a quedar r cuadrado. Perdón, r de r, la integral va a ser r cuadrado. Y aquí era r cubo, ¿cierto? R cuadrado por r nos va a quedar r cubo. Aquí va a aparecer un r a la 4. Bueno. Entonces es esto, vean, ¿sí? Obviamente sacamos todo lo que sea constante y aquí nos queda la integral de r evaluada entre 0 y r mayúscula menos r cubo de r integrado para este r cuadrado, que nos conviene dejarlo allí de hecho. Las integrales pues aquí nos quedan con 0, se cancelan, aquí simplemente queda r cuadrado medios, aquí queda r cuarto sobre r cuadrado, que también va a ser r cuadrado. Entonces, se nos cancelan, ¿cierto? Les va a quedar r cuadrado medios menos r cuadrado cuartos. Cuando hagamos esa diferencia, aquí nos va a quedar r cuadrado cuartos. Aquí, ¿qué nos aparece? Nos aparece que el flujo másico es pi por la densidad, ¿cierto? Por el máximo, por r cuadrado medios. Pues ahí simplemente se reorganiza, fíjese, aquí es donde va a aparecer el U máximo medio, ¿no? ¿Sí ve? Escoger este 2 y meterlo aquí, ¿cierto? Y entonces fíjese que aquí, ¿qué nos aparece? Nos aparece de la definición o de la ecuación de flujo másico, ¿se acuerdan? Lo que uno rápidamente se acuerda es que el m punto es igual a ρ por b por a, ¿se acuerdan? M punto es igual a ρ por b por a. Si usted hace comparación término a término, vea, M punto, ¿sí o no? M punto es igual a ¿qué? A ρ, pues véalo aquí, ¿cierto? El área, pues véalo aquí, pi r cuadrado. Ese es el área, ¿sí o no? ¿Qué nos queda? Nos queda un máximo medios. ¿Es un máximo medio qué es? La velocidad. Que acuérdense que esta es la velocidad promedio, ¿sí o no? Cuando usted escribe m punto igual a ρ por b por a, pues esta velocidad es la velocidad media. Entonces cuando usted hace la comparación término a término allí, pues lo que llegamos a la conclusión es que la velocidad promedio es la velocidad máxima sobre 2. ¿Vale? Entonces de una manera, la que usted proponía también es esa de sacar el valor medio también, total. Bueno, pero pues esta también creo que es válida, ¿vale? Muy bien, fíjense, esa era la demostración que queríamos. Entonces, ahora ya podemos volver acá. Esto de hecho lo cierro, que no lo necesitamos. Pero entonces, fíjense que ya cuando tenemos aquí, es esto, ¿no? Ya verificamos esto, que la velocidad promedio, que es siempre lo que llamamos V, ¿cierto? En el Reynolds, ¿cierto? Rho por Reynolds, ρ por b por d sobre mu, ¿cierto? Esa velocidad media. En el flujo laminar es su máximo medios, ¿cierto? Y como U máximo, ya sacamos que es menos r cuadrado sobre 4, pues aquí ya va a aparecer es sobre 8. Porque es que la velocidad es U máximo medios, ¿cierto? Entonces fíjese que nos queda que la velocidad es r cuadrado sobre 8 mu por delta p sobre L. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Mire, aquí vamos a tratar de darle forma de Reynolds, ¿vale? Porque, bueno, ya van a ver qué sentido tiene. En ese marco, pues no hablamos tanto del radio, sino del diámetro, ¿cierto? Y fíjese que nos queda, ya no nos queda sobre 8, sino que nos queda sobre 32. Pero pues ya aquí ya queda el diámetro. Y entonces, pues digamos que haciendo un despeje
directo, nos dice que podríamos calcular la caída de presión. Fíjese que ahora estamos en otro sentido, ¿cierto? Digamos que ahora medir caídas de presión es fácil, pero también para diseño es muy importante pues predecir caídas de presión. Entonces aquí sería más bien pensando en términos de que vamos a predecir la caída de presión. ¿Qué necesita para predecir la caída de presión? Necesita la viscosidad del fluido, necesita ver qué tan larga es la tubería, a qué velocidad va, pues que lo puede pasar como en términos de caudal también, sobre el diámetro cuadrado. ¿Vale? Pero como les digo, mire, este pedacito es supremamente importante y muy, para mí, muy orientador, y sobre todo yo insisto que para uno es muy importante saber de dónde vienen las cosas, ¿cierto? De dónde vienen las expresiones. En este punto nosotros vamos a llegar a ver de dónde viene, ¿sí? De dónde vienen los cálculos de caídas de presión, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Por eso les pido, digamos que yo hago ahí unos ajustes ahí medio extraños, que parece que uno no sabe para dónde va, pero por favor, prestémosle atención, sí, ya son las 10:30, ya se va a acabar la clase, de pronto ya están un poco cansados, pero para mí es lo que le ha sentido haber botado toda esta hora y media en desarrollo de esto. Bueno, entonces por favor, pilas aquí, ojo al parche. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meterle aquí Reynolds. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan? Hablábamos del análisis dimensional, ¿se acuerdan? El análisis dimensional. Y nosotros decíamos en ese caso que el análisis cuando se hizo ese desarrollo en el análisis dimensional, el delta P queda una función de unos números adimensionales, ¿cierto? Entonces queda función del Reynolds, ¿sí? Queda función del epsilon sobre D y queda función del L sobre D. Ojo, ¿vale? Lo que quiero hacer ahora es hacer esto. Llegar a la expresión de la caída de presión en términos de números adimensionales. Por eso lo que vamos a hacer es coger esto, cosa de aquí, y empezar a mover términos de tal manera que lleguemos a números adimensionales. ¿Listo? Muy bien. Aquí viene esta parte que por ahora, como viene haciendo la bien, pasemos aquí primero. ¿Listo? Bueno, que es válido para relacionar con esta de acá. Disculpen acá, entonces hagamos esto también, sí, que es las dos cosas, ¿no? Lo que les acabo de decir es verdad, sino que es que también echémosle un vistazo a esto. Pensemos en el planteamiento de Bernoulli, ¿cierto? De la expresión de Bernoulli. Y fíjese que de lo que estamos hablando ahorita es de una tubería horizontal de diámetro constante, ¿cierto? La tubería horizontal de diámetro constante que tenemos, pues tenemos igualdad de velocidades, se nos van a cancelar las velocidades. Y tenemos la misma altura, ¿cierto? O sea, las Z son iguales, las energías potenciales también son iguales, ¿cierto? Y bueno, aquí lo estoy expresando en términos de energía específica, ¿sí? Pues, todo esto se nos va, ¿cierto? Cuando esto se nos fue con esto, y cuando esto se nos fue con esto, fíjese que el término de pérdidas por fricción nos queda en términos de la diferencia de las presiones, pues que es el delta P, ¿cierto? Sobre la densidad. Ojo que aquí estamos hablando en unidades de joules por kilogramo. No estamos hablando en metros, ¿cierto? Es en joules por kilogramo. Bueno, esto es válido o importante porque es que también ya teníamos el delta P.
¿sí? Entonces, de una vez relacionémoslo con las pérdidas. ¿Sí? De nuevo aquí, mire, entonces ahora sí vamos a hacer lo que le estaba mencionando ahorita, dejar acá que nos aparezca el Reynolds. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si el delta P nos daba 32 mu LB sobre D cuadrado, pues ahora es HL, que va a ser delta P sobre ρ. Entonces, obviamente aquí va a aparecer la densidad. Y entonces le vamos a dar la forma en términos del Reynolds y del L sobre D, ¿cierto? Aquí ya salió L sobre D de una, digamos, relativamente fácil. Y fíjese que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos ρ por D sobre mu, digamos. Acordémonos que Reynolds es igual a ρ por B por D sobre mu, ¿cierto? O sea que aquí en realidad lo que nos está apareciendo es el inverso de Reynolds, ¿están de acuerdo? El inverso de Reynolds. ¿Qué necesitamos para que sea el total el inverso de Reynolds? Pues tenemos que multiplicar aquí por la velocidad, pero si multiplicamos por la velocidad, pues, o dividimos pues por la velocidad, pues tenemos también que multiplicar por la velocidad, ¿cierto? De tal forma que aquí lo que nos aparece es una velocidad al cuadrado, pero fíjese que aquí ya logramos meter a Reynolds. Es el inverso. O sea que acá nos queda el inverso de Reynolds, ¿cierto? Nos queda L sobre D como números adimensionales y nos queda la velocidad al cuadrado. Pero obviamente esa velocidad al cuadrado, pues ¿con qué la relacionamos? Lo relacionamos con la energía cinética. Por eso mejor le ponemos B cuadrado medios. Si aquí es B cuadrado medios, por eso aquí no aparece, en realidad no aparece un 32, sino que aparece 64. Y ya, créanme que ya ahora sí llegamos a donde yo quería. Bueno, mire, esta expresión de aquí es súper importante. Nos dice que en el régimen laminar, por ejemplo, usted las pérdidas las puede calcular como 64 sobre Reynolds, ¿sí? Multiplicado por L sobre D por la energía cinética. Bueno, por la energía cinética. Este 64 sobre Reynolds es el término aquel famoso que yo les digo, que simplemente se generaliza. Y entonces para el régimen laminar, pues sí, es esto. Pero si no fuera, o sea, en cualquier cosa, en cualquier situación, H sub L es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2. Y esto es en general. ¿Vale? O sea, ¿y qué hablamos de general? O sea, laminar y turbulento. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el momento, pues sabemos cuánto vale F para el régimen laminar. Lo que seguirá a continuación, digamos, más adelante, es saber cómo vamos a calcular F, que es el factor de fricción, ¿sí? De fanning, digamos, ahora, mientras tanto, para después saber cómo vamos a calcular ese factor de fricción en el régimen turbulento. Bueno, todo ese rollo, ¿no? Toda esa vuelta. Pero pues espero que o sea, haya quedado claro el origen, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde llegamos a esta expresión que es tan importante? ¿Ven? Esta expresión es central, ¿sí? En el cálculo de pérdidas por fricción. Aquí pongámosle este gorrito aquí encima,
porque hasta aquí está, acuérdese que las unidades como estaría presentándose esto aquí son en joules por kilogramo, no está en metros. Obviamente si le ponemos, si lo dividimos por G, entonces ahí ya las pérdidas nos quedan en metros. Vamos, ¿se acuerdan? Sí, esa parte sí la han estudiado, ¿cierto? Sí la han revisado. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, no sé, díganme algo ahí. ¿Cómo vamos? ¿Sí está? ¿Alguna inquietud de pronto? Yo sé que este pasito aquí es como feo se ve, no sé, ¿cierto? Y uno está tratando ahí de acomodar cifras, de acomodar. Sí, profe, yo tenía una pregunta sobre como la validez de cuándo podemos pensar que esto suceda. Y bueno, desde luego del flujo laminar, que sea rotacional, que la tubería esté como paralela al piso. Mi pregunta es, entre mayor sea mi longitud, ¿mi estimación se vuelve peor o no hay problema con la longitud que yo mantenga? Digamos que en teoría no hay problema, porque acuérdense que como el delta P sobre L es constante, no hay inconveniente con que la tubería sea muy larga, ¿cierto? Pero pues si usted ya piensa en la vida práctica, ¿cierto? En la vida real, pues obviamente una tubería muy prolongada, muy larga, los problemas que se pueden presentar allí pues son mayores, ¿no? Una cosa es que usted maneje en una planta de producción tramos de tubería que digamos que inclusive internamente en la refinería, no sé, pueden alcanzar por ahí 20, 30, 40 metros, ¿cierto? Pero otra cosa es pensar que fuera un oleoducto, ¿no? Ahí sí ya un oleoducto, si usted habla de que son 20, 30 kilómetros, uy, ahí sí pueden pasar cosas muy extrañas, ¿no? En términos de esto, ¿sí? En términos de esta caída de presión. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo menciono? En términos de la basura que se va acumulando dentro de esas tuberías, acuérdense. ¿Ya? Entonces ahí ya esto es decir aquí constante en unas tuberías tan largas, usted ya lo piensa un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que de hecho si son 20 kilómetros obviamente no es un solo tubo de 20 kilómetros, son tramos, ¿sí o no? Son tramos de 20, de tramos más cortos, que lo que se hace es que se van pegando lógicamente, ¿cierto? Unos con otros. Entonces, no todos esos tramos en realidad tienen la misma vida de servicio. Entonces, habrá un tramo, yo no sé, por decir cualquier cosa, el primer tramo, ese tramo lleva ahí montado hace, no sé, póngale 6 meses. Pero resulta que después viene otro pedazo de tramo que usted aparentemente usted lo ve igual, ¿sí o no? Usted desde afuera lo ve igualito. Pero es que ese otro tramo lleva 3 años. ¿Vale? Entonces, ya así usted lo vea igual, por dentro muy probablemente tienen diferencias. Y eso le va a afectar esas delta P sobre L. ¿Me hago entender en eso? Y no sé si sea por ahí la pregunta que usted me hace. Sí, profe, me queda claro, gracias. ¿Vale? Ese es. Sin embargo, de todas maneras, o sea, en ingeniería, acuérdese, en ingeniería le toca, usted está en planta y imagínese, está metido allá en medio de la selva, no sé, por ahí en Caño Limón o en no sé dónde, ese oleoducto. No, hermano, usted le tiene que meter el tapé sobre L constante a eso, porque usted que se va a poner ahí a hacerle cuentas de, ¿sí ve? Entonces, en ingeniería nos toca, o sea, defendernos, ¿ok? Toca defendernos. Pero usted tiene que tener también sus cosas, ¿no? De saber, pues, hasta dónde, ¿no?
¿Hasta dónde teniendo conciencia de esto? Muy bien, listo. Digamos que, mire, ya este era el objetivo de esta sesión. El objetivo de esta sesión era demostrar, fíjese que fue una demostración analítica y matemática, ¿cierto? Yo diría, pues, de alto vuelo, ¿sí? De buen calibre. Bueno, pues tampoco una cosa, pues, extrema, pero sí interesante, creo yo. O sea, uno le mete bastantes elementos ahí de cálculo, ¿cierto? Bastantes elementos de cálculo, hay que pensar pues ahí en las derivadas, en algunos trucos que se hacen, ¿cierto? Pero insisto en que mi objetivo principal es que ustedes, digamos, ya les haya quedado claro el origen, ¿sí? El origen, de dónde proviene la deducción, ¿cierto? Y que después es aplicar pues todas nuestras dotes de ingenieros, ¿cierto? Para decir, listo, esto es el punto base, ¿cierto? Punto de partida, es el punto de partida, y ya de ahí para allá, lo que usted no puede modelar, porque es que el flujo turbulento no lo podemos modelar así, ¿cierto? No podemos hacer esas consideraciones. Pues entonces, mire a ver cómo hace para calcular el factor de fricción, pero quédese con el mismo modelo, ¿cierto? Con la misma base conceptual. Entonces es eso. Bueno, bueno, este es otro detalles, ¿no? Aquí ya empezamos con detalles, tal vez. Entonces, ahí tenemos dos posibilidades, ¿sí? Digamos que hay la posibilidad de que usted trabaje con el factor con el diámetro, digamos, como dimensión para el espesor de la tubería o para el ancho después. En el término del diámetro, fíjese que en ese caso aquí esto le queda 64, ¿sí? Pero fíjese que también se puede dar en términos del radio, ¿vale? Dar en términos del radio aquí. Y entonces, cuando se hace esa conversión, ¿sí? Esa conversión, acá le va a quedar es un 16 sobre Reynolds, ¿sí? Y entonces en ese caso lo que vamos a hablar es del factor de fricción de Fanning. Esto digamos que obedece a un poquito más adelante, vamos a ver también, hay un concepto ahí de radio hidráulico cuando no necesariamente la tubería sea circular, sino que hay muchas veces en donde usted no transporta por tubería circular, sino que transporta por, no sé, tubería rectangular. Y entonces imagínense, ahí ya no, para el Reynolds, que es Rho por B por D, pues cuál es el diámetro de un rectángulo, ¿cierto? Entonces se inventan o se definen unas variables, y en particular una variable que se denomina el radio hidráulico, bueno, que nos va a permitir, o nos va a servir para eso. Por ahora lo que quiero que vayan teniendo en cuenta es que entre el factor de fricción de Darcy, que lo denominamos F, versus el factor de fricción de Fanning, hay una relación de 4, ¿vale? El de Darcy es más grande. Fíjese que aquí se ve. El factor de Darcy es 64 sobre Reynolds, mientras que el de Fanning es 16 sobre Reynolds. Bueno. Ya con esta base, miren, con esta base creo que tenemos elementos suficientes para ir visualizando cómo lo vamos a representar.
Y también como para esto, es que esta parte de fricción de Fanning y de Darcy también quiero decirles alguna cosa adicional aquí, vean. Voy a abrir ahora lo que iremos viendo. O sea, este detalle lo veremos más adelante, pero quiero mostrar de una vez este tipo de diagramas. Miren, nosotros vamos a trabajar mucho con este tipo de diagramas. Estos diagramas son los que nos van a permitir hacer el cálculo del factor de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el eje X es el Reynolds. ¿Sí? El eje X es el número de Reynolds. Entonces ya sabemos que si el número de Reynolds es pequeño, o sea, pues obviamente estamos a valores bajos en este diagrama, ¿sí o no? Por acá están los Reynolds grandotes, por aquí están los Reynolds pequeñitos. Cuando estemos en los valores de Reynolds pequeños, pues vamos a estar en régimen laminar, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces aquí aparece, miren, en esta zona y en este intervalo es lo que encontramos como régimen laminar. Si se alcanza a ver allá, si lo alcanzan a leer. Pues tenemos flujo laminar. Cuando el flujo es laminar, F vale 64 sobre Reynolds. ¿Sí? Y en este gráfico, fíjese, se ve como una línea recta. Mire que está lástima que yo aquí no pueda trazar líneas rectas porque si no, esto queda aquí. Vamos a ver si logro irme por la línea recta aquí. Bueno, no sé, eso es una línea recta. Pues no la roja, sino la negra, ¿sí? ¿Y por qué se ve como una línea recta? Se ve como una línea recta porque fíjese que esa línea recta es 64 sobre Reynolds. Obviamente, si usted hiciera un gráfico, pues de una función de X, en este caso en el eje X está Reynolds, ¿sí o no? Y en el eje Y está 64 sobre Reynolds. 64 sobre Reynolds, que es el factor de fricción, digamos. Aquí este es F, ¿cierto? Es F versus Reynolds. Pues si esto fuera pues un gráfico convencional, obviamente esto sería el inverso. Es como si estuvieran viendo el gráfico de 1 sobre X. ¿Cierto? Pues 1 sobre X pues es una curva, ¿cierto? Es asintótica y todo ese rollo. ¿Sí? ¿Por qué no lo vemos curva acá? Porque es que este eje es logarítmico. Hay que tener cuidado, ¿cierto? El eje X es logarítmico. Fíjese, por ejemplo, empecémoslo a detallar. Miren, aquí está 1000, ¿sí o no? Pero aquí no está 2000, aquí está 10.000. Y el siguiente no es 10.000, sino que es 100.000 y así sucesivamente, ¿cierto? 1 millón, 10 millones, ¿vale? Entonces fíjese que números de Reynolds, entre otras cosas, pueden alcanzar esos números tan grandes, ¿no? Varios millones, casi que 100 millones por acción. Pero si por ahora, mire, por ahora solamente llevamos el régimen laminar. Entonces en el régimen laminar estamos por aquí, ¿cierto? Acá, estamos en esta zona. Y lo primero que yo les recomiendo siempre, ¿cierto? Pues es identificar si en este diagrama pues, se puede estar dando un factor de fricción de Darcy o se puede estar trabajando con el factor de fricción de Fanning, ¿cierto? Aquí pues es demasiado evidente, ¿no? Porque pues es que aquí está muy claro, mira, aquí 64 sobre Reynolds. Entonces usted lo que tiene que hacer es venir y mirar acá, ¿cierto? A ver qué valor, con qué valor usted puede validar eso.
Entonces, pregunta. Imagine que esto no estuviera aquí, ¿verdad? Que usted no tuviera esto. Vamos a olvidarnos de esto. Ya con esto terminamos. Imagine que usted se olvida de que esto no está, porque es que hay muchos diagramas que no lo traen. ¿Sí me entiende? Y no sé, de pronto es una fotocopia de hace 50 años y usted tampoco tiene esto. Pues, no dicho, lo único que alcanza a medio leer son estos numeritos. Entonces, pregunta. Como les digo, ya para irnos. ¿Qué se les ocurre a ustedes para tratar de validar ese diagrama, a ver si será que esto es Fanning o si es Darcy? Entonces, acuérdense, miren, entonces, usted tiene dos posibilidades, una que sea 64 sobre Reynolds o que F sea 16 sobre Reynolds, ¿cierto? Este es Darcy y este es Fanning. Ya, para irnos, ¿cómo distinguirían ustedes qué tipo de diagrama es? ¿Cuál de las dos es? ¿Cómo puede hacer uno ahí? Es muy fácil, digamos, es muy rápido, un chequeo muy rápido y uno puede hacer para evitarse problemas. Multiplicar el Reynolds por el factor de fricción, ¿no? Y dependiendo de eso, decidimos si Darcy o Fanning. Y un número ahí es fácil, ¿cuál sería uno que fuera muy rápido? Para usted no tener que estar buscando calculadora. Hay uno de 2 por 10 a la 3, si no estoy mal, o 10 a la 3. O sea, 1000. Sí, señor. ¿Cierto? Fíjense que si Reynolds vale 1000, vámonos acá. Reynolds igual a 1000, ¿sí o no? Por este lado, ¿cuánto va a dar? ¿Cierto? Si multiplicamos, o si hacemos aquí la operación, sería 64 sobre 1000, ¿sí o no? El factor de fricción en este caso va a dar 0.064. ¿Estamos de acuerdo? Estamos dividiendo por 1000. Mientras que en este caso va a dar 0.016. Entonces usted viene y mira aquí a Reynolds de 1000, ¿sí o no? Usted viene y mira cuánto le está dando el factor de fricción. Es para ir acostumbrándonos ya al manejo del diagrama, ¿sí o no? Mire, estoy aquí a 1000, Reynolds de 1000. Si quiere voy a mostrar otro que está más ampliado acá, vea. Y vea, es el mismo, ¿sí? Sino que es la zona de laminar. ¿Vale? Estamos hablando de que el Reynolds vale 1000. Pues obviamente tenemos que irnos por aquí, ¿sí o no? Esta línea que estoy trazando es la de Reynolds igual a 1000. Bueno, y venimos y buscamos a ver aquí cuánto dice que vale el factor de fricción, vea. Como estamos leyendo de un gráfico, pues hoy hay, ¿cierto? Es un aproximado. Pero entonces uno dice, esto es un poquito más que 0.06. Y pues ya sabremos que aquí nos está diciendo que esto vale 0.064. Por lo tanto, si esto no existiera en este diagrama, yo ya sé que esto es... A ver si... ¿Sí me hago entender en ese pedacito? Luego, si quieren, la próxima les muestro otro diagrama en donde ya no es Darcy, sino que es Fanning. Pero ese es el chequeo ahí que hace uno. Para saber qué tipo de diagrama tiene. Bueno, ¿listo? Quedamos hasta ahí. Hoy fue muy, ¿cierto? Muy de ecuaciones así demostrativas. No es lo normal, ¿cierto? Sino que, como les digo, esta parte, y a mí me gusta siempre dejar esto muy claro. Espero que lo haya logrado. Así quedamos bien entonces. La próxima, entonces, pues obviamente continuaremos, miraremos nos toca hablar un poco de concepticos ahí para el régimen turbulento, pero el objetivo es volver aquí, ¿sí?
Daremos una pequeña vuelta ahí alrededor de algunos conceptos sobre régimen turbulento, pero nuestro objetivo final es este. Terminar de ver todo el diagrama, ¿cierto? Todas esas rayas, fíjese que eso es un montón de líneas ahí. Y pues explicar esa parte. ¿Listo? Entonces, pues seguiremos la próxima sesión. Nos vemos hoy es jueves ya, ¿no? Y, están el sábado para el parcial, ¿cierto? El sábado para el examen. Pues si yo les puedo colaborar, me cuentan, ¿vale? Y pues espero que estén estudiándole bastante a eso, ¿no? Preparándose ahí. ¿Listo? Si no tienen pues más comentarios, gracias ahí por la atención. El sábado conversaremos también un poco ahí, lo que necesiten, y nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo?